buenos días a todos, otra vez. El día de hoy vamos a... Bueno, que ya me está... Así para que se vea también. Ahí está. La clase de hoy vamos a continuar con lo que es la pedagogía y ahora vamos a ver lo que son los tipos de pedagogía. Antes de comenzar la clase, quería preguntarles, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna duda respecto a las clases anteriores? Si tienen alguna, háganlo anotar en este momento, o si no, fuera de clase o a través de WhatsApp me lo pueden hacer. No sé, sí, dígame. Bueno, de esto no hay duda, pero en la tarea, la 1.7 y 1.8, ya la busqué, pero no sé a qué se refiere. Ok, es que anteriormente lo que hacía, le soy sincero, ponían las 14 actividades y correspondía a 1.1, 2, 3. El 1.7 y el 1.8 corresponderá, me imagino, bueno, en este caso, a la semana 3, lo buscaste, me imagino. Sería 3.1 y 3.2. Sí, muchísimas gracias para acomodarlo y hacerlo, en este caso, hacer las modificaciones correspondientes. ¿Sale? Como quiera, cualquier cosa que ocupes, me dice, profesor, sigo sin entender la tarea o la actividad y con todo gusto les vuelvo a mencionar con toda la tranquilidad del mundo. Sí, y lo que les he comentado también a sus compañeros en otras clases es de que si no les contesto en ese momento, les ofrezco una disculpa, pero generalmente casi no utilizo el celular. Afortunadamente no me ha pegado tanto, al grado de que en ocasiones lo dejo, se me olvida y después reviso todos los mensajes y me voy para atrás porque son un montón y nomás, por favor, me dicen, soy esta persona de la clase tal y fíjese, profesor, que tengo los siguientes problemas. Si me pueden mandar un audio, un mensaje, yo los voy a gusto, pero sí, les ofrezco una disculpa si no les contesto de manera inmediata. Al igual que la plataforma no me da notificación directa respecto a que llegó un mensaje. Si no lo veo en ese momento, generalmente trato de hacerlo en periodos a las 12 del día, bueno, tempranito, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y ya como a las 8 de la noche vuelvo a revisar, pero son esos intervalos porque no puedo estar todo el rato en la página de internet. Les voy a contestar, eso sí, como servidor público siempre tenemos que contestar de manera propia, con la misma dignidad con la que se pregunta, ¿ok? Bueno, dicho todo esto, si tienen alguna duda, no duden en contestar, en preguntarme y yo con todo gusto les voy a apoyar. Si tienen algo respecto a la clase, que quieran algún material extra, yo me encargo o me comprometo a buscarles esa información y entregárselos. ¿Sale? Bueno, después de todo esto, la pedagogía, hay varios tipos de pedagogía. Nosotros tenemos la principal o la que, ¿cómo lo puedo llamar? No principal, sino la básica, correspondería a la pedagogía infantil. ¿Por qué? De ahí deriva nuestra palabra de pedagogía. Va a parecer un poco tautológico el hecho de que diga pedagogía y que sea infantil, pero acuérdense que ya pedagogía ya no es propio de la definición etimológica, ya no pertenece a lo que es guiar a un niño, sino pedagogía ya comprende metodologías, especialización, desarrollo de conocimientos o teorías que van a apoyar a la educación no solo de los infantes, sino que también lo va a realizar para adolescentes, para universitarios e incluso allá afuera para toda la sociedad. Vamos a ver que existe pedagogía social, en la siguiente lo vamos a ver, y no solamente se va a dedicar a los pequeños, sino que se va a dedicar a la persona como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, esta información, como ya les he comentado, en un ratito más se los paso. No se me ocupen, y si no me dice profesor, no me ha entregado salud.
en las diapositivas. Si quieren poner así algunas anotaciones, no, lo pueden realizar sin ningún problema. Como les comentaba, la pedagogía es la ciencia o disciplina cuyo objeto de estudio es educación de las y los niños. Así de sencillo, por cuestiones propias de la definición. Ustedes como expertos en pedagogía infantil, si es que se van a dedicar en lo particular a la pedagogía infantil, tienen una amplia formación teórica, metodológica e investigativa para desarrollar una actividad docente en el área de preescolar o primaria. ¿Qué se refiere a esto? Esta es la parte un poquito más importante de todos los niveles de educación, porque en esta etapa de 0 a 6 años o 0 a 12 años, dependiendo de cómo lo vean y dependiendo de la teoría, es donde las habilidades de las niñas y los niños es donde se van a desarrollar o se van a afianzar en la persona. Posteriormente, una vez que ya se afianzan en la persona, después las vamos a perfeccionar a través de, ya sea secundaria, preparatoria, universidad. Pero aquí nos empezamos a focalizar herramientas, a utilizar, a tener habilidades respecto a ciertas artes. Recuerden que también la pedagogía es un arte, es una ciencia, pero va encaminada a descubrir esas habilidades para los niños. Entonces, se ha focalizado, si se fijan, la gran mayoría de las teorías se focaliza en los niños. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza todo. Ahí es donde lo que trata el docente o en este caso el que la batuta es ver la manera en que se puedan desarrollar lo que tenga de forma innata las personas, o bien que no formen parte de lo innato de las mismas, pero que sean necesarias para la sociedad. También recuerden de que nosotros cuando trabajamos con los niños o con las personas en particular, es no solamente para que desarrollen sus habilidades personales, sino también que se puedan adaptar hacia la sociedad. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en algunas primarias, es más, incluso en las películas, cómo hacen obras de teatro con los niños en las películas, y se ve muy sencillo, pero para ellos implica desarrollar una habilidad. Entonces, las metodologías que se van a ir desarrollando van a corresponder a esta. Por ejemplo, el de Montessori se establece precisamente para que se hagan desarrollo de habilidades en grupos o en sociedad, en pequeñitos grupos de 3 años cada uno, y lo van a realizar para desarrollar la habilidad social y las habilidades que tengan de forma innata ¿cómo se llaman? Las y los niños. Al hablar de educación infantil, necesariamente hay que pensar y definir las formas donde las y los niños adquieren nuevas habilidades. Una cosa es saber desarrollar esas normas y otra cosa es cómo las vamos a desarrollar. ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, hay algunos alumnos que son kinestésicos, o sea, necesitan tocar, o sea, saber qué es el objeto o a poder manipularlo, porque eso va a implicar que posteriormente pueda tener alguna habilidad, por ejemplo, de oficio, por ejemplo, de carpintería, de mecánica, que se necesita tocar los objetos. O bien puede ser análisis de razonamiento, por ejemplo, físicos teóricos. Ahí no vas a necesitar tocar, pero sí vas a necesitar tener razonamiento, agudeza en la vista o de pensamiento. ¿Ok? De esta manera se permite que las y los niños causen el conocimiento hacia los objetivos académicos y personales concretados. También en esta parte de preescolar y primaria, vamos a primero identificar cómo son los niños para posteriormente conducirlos de una forma coherente a sus habilidades o a sus intereses.
Obviamente, cuando están pequeños, no tienen desarrollado, obviamente, los intereses. Por ejemplo, yo quise ser desde un principio, no sé ustedes, mi papá era médico, entonces yo tenía ganas de ser médico, pero llegó un momento en donde mis habilidades, mi desarrollo, mi formación me llevó a ser doctor y terminé siendo maestro. Interesante. Creo que Red también en esa situación. No, no es cierto. Mi mamá es maestra de kinder, entonces, como que sí, sí me dirigí a uno de los dos caminos que me decía mi familia, pero hay que revisar cómo se van a desarrollar esas habilidades de los niños y niñas y a partir de allí ver, focalizarlo. Hay algunos que sabemos aprender o aprendemos de una forma más personal, como ahorita ustedes que vienen aquí, pero a lo mejor hay algunos de ustedes que nomás escuchando van a aprender las cosas. O sea, y esa situación el pedagogo debe de analizarlo y debe de ver cómo se puede explotar esa situación. ¿Ok? Bueno, por otra parte tenemos lo que es la pedagogía social. Se encarga de la intervención pedagógica en los servicios sociales para la prevención, la ayuda o la resocialización. ¿A qué quiere decir todo esto? Y perdón por meterme en camisa de 11 varas, pero se ve muchísimo respecto a los servicios públicos. ¿A qué me refiero con eso? Los servicios públicos se derivan de ciertas normas que se encuentran en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, en los lineamientos, en fin, una serie de normas que nos van a provocar que realicemos ciertas actividades. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, por ejemplo, cuando a los que pagamos impuestos, tenemos tenemos una fecha en particular para pagarlos o hacer las declaraciones. Pero resulta ser de que llega a ser muy confuso alguna norma. Y créanme que hay algunas que están hechas como para ser confusas, definitivamente. Entonces, ahí lo que implicaría la pedagogía social es, entre otras cuestiones, la calidad en el servicio. Cómo ustedes como personas ven a la otra persona, al otro, que se encuentra del otro lado del buró. Por eso la burocracia. Era anteriormente, en el siglo XIX, había así como un mueble que tenía como una obstrucción o estaba que impedía que estuvieran las dos personas de una forma natural. Es decir, había algo que impedía que la otra persona viniera para acá. Y había un tapetito en donde pues se movía el dinero. Se ponía ese tapete precisamente para que no se deslizara el dinero, pero llegó un momento en donde la propia lengua o el lenguaje, dijeron, empezaron a darle ese vínculo con el tapete, que era un buró, a el buró como tal de un mueble. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que vemos actualmente? ¿Cómo piensen, si alguien ha hecho un trámite, piensen cómo los han tratado? ¿Los han tratado bien? ¿Los han tratado mal? ¿Los han tratado indiferente? Esa situación como tal es lo que, entre otras cuestiones, la pedagogía social va a analizar y va a resolver. No, si se han fijado, ha habido algunos cambios respecto a las actitudes de los servidores públicos respecto a las personas. Si por alguna razón los tratan mal, ya hay un procedimiento de la materia para quejarse de las personas. Que ya hay una forma de decirle, ¿sabes qué? Es que no me vas a tratar así, me vas a tratar de otra forma. Y esa situación se analiza a través de la pedagogía. 1. 2. También la ayuda. ¿Cuántas instituciones psicológicos, psiquiátricos, existen en cada uno de los estados o en cada uno de los municipios? Aquí lo que se tiene que revisar es cómo ayudar a la otra persona, cómo resolver una situación de conflicto mental o físico. Y por último, tenemos otro que son cuestiones de reinserción social. Ustedes, como sabrán, existe una situación en donde si uno de nosotros realiza alguna actividad antisocial,
Es decir, que vaya fuera de la ley, y esa violación de esa norma implica como castigo la privación ilegal, digo, privación legal de la libertad, es decir, que lo lleven a los penales. Actualmente existe una situación pedagógica en donde no se castiga a la persona, sino se reinserta a la sociedad. Es decir, las cosas que aprendió durante todo, desde pequeño hasta que cometió la infracción, lo que se busca es borrar. Suena muy complicado, porque imagínense, es toda su vida concibió su realidad de una forma, y que te digan que la forma en que estás concibiendo la sociedad está mal. Cuando te meten, bueno, cuando los meten a la cárcel, bueno, o los privan de su libertad, hay un choque de ideas. Dice, ¿sabes qué? Es que lo que hiciste estuvo mal, al grado de que te tuvimos que castigar. La pedagogía social lo que va a implicar es de que quiten ese switch, o sea, apaguen ese switch y prendan otro. Es durante el tiempo en que se encuentra en esa situación, hay que analizar a la persona, ver qué habilidades tuvo, si esas habilidades corresponden a lo que la sociedad ocupa o no. Digo, hay gente que es muy habilidosa sacando dinero, sacando carteras, bueno, perdón por el ejemplo tan burdo, pero es verdad, tuvo ciertas habilidades que provocaron que lo llevaran a esa situación, y esas habilidades resultan ser de que la sociedad lo toma como algo malo, como algo que no debe de ser. El hecho de que tengas esa habilidad se ve fascinante. ¿Cuántas veces? Bueno, es más, incluso hay un video de un español que su habilidad es quitarle las cosas a las personas, y lo muestra y lo hace como que muy palpable, bueno, muy aplaudible, pero la realidad es de que la sociedad fuera de ese show lo ve mal, y hay que cambiarlo, y una de las formas es a través de la pedagogía social. La acción preventiva intenta anticiparse a los problemas para evitar que las personas se disocialicen, es decir, que vayan en contra de las ideas sociales. La ayuda consiste en asistir a quienes están en riesgo social, y la resocialización, la realización lucha por la reinserción a través de la corrección de conductas desviadas, que es lo que les había comentado. Un favorzote, alguien que me ayude para hablar, para explicar, y no sea monótona la actividad. ¿Sale? Pues muchas gracias. Pedagogía normativa. Establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas: la pedagogía filosófica o filosófica de la educación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿el otro? La pedagogía tecnológica. Perfectísimo, muchísimas gracias. La pedagogía normativa es una de las cosas que me encantan mucho, porque va a situar a la pedagogía, perdón, a mí me gusta mucho la teoría, aunque también la práctica, no estaría aquí, ¿verdad? Pero la pedagogía normativa lo que va a hacer es un análisis, y posteriormente va a realizar teorías. Todas las teorías que sabemos de pedagogía parten a partir de, valga la redundancia, de una filosofía o una tecnología. La tecnología no lo vamos a ver como algo como un celular, una laptop. Tecnología era todo lo que desde un principio que se utilizaba para educar es válido o es viable. Es decir, incluso, bueno, imagínense, hace 10.000 años un papiro, pues implicaba una super tecnología. Anteriormente era hablado, y si no escuchaba lo que decía el maestro o el que daba los consejos, pues ya lo perdiste. ¿Por qué? Porque era a través de este tipo de conocimientos de voz a voz. Llega una nueva tecnología que es el papiro, es decir, poder escribir o hacer una serie de símbolos que identifiquen una idea plasmado en una hoja. Actualmente, pues si se fijan, pues ya tengo 3 tecnologías distintas que me pueden ayudar para que ustedes puedan comprender esta definición. Repito, bueno, en este caso existen dentro de la filosofía normativa, tenemos la pedagogía filosófica. Primero, tiene el objeto, o uno de sus objetivos es la educación. Va a analizar cómo se educa.
Vamos a analizar primero, qué es la educación, cómo se educa y quiénes lo educan y cuáles son las características de estas personas que están educando. Acuérdense, va desglosando, va desmenuzando el concepto. Si estamos hablando de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Flipping Rumen, va a determinar cuál es esa teoría, cuál es la metodología que utiliza y si es correcta o no. Bueno, eso no lo va a señalar, solamente va a identificar qué es la teoría que se está focalizando. También las ideas y valores que constituyen la axiología pedagógica. Va a analizar para qué sirve. No solamente se educa por educar, sino qué le va a dar de provecho esa educación a la persona, a quien le está recibiendo. Puede ser de que exista educación, perdón, por tomarlo como ejemplo, pero yo me acuerdo en mi época, híjole, tengo 38 años. Ay, sentí como la vejez aquí en la espalda. Por ejemplo, mis profesores, creo que ya se les había comentado, nomás hablaban. O sea, no había esa interacción entre alumno y profesor y se hacía muy monótono. De por sí, ahorita ya los tengo un poquito, creo que aburridos, espero y no. Pero les reconozco que desde las 8:30 de la mañana estar escuchando a su servidor, pues sí tiene como que es digno de aplaudirse por la desmañanada, ¿verdad? Pero ustedes van a identificar de que la forma en que se hace esta interacción tiene que tener un propósito. En este caso son los valores de lo que yo estoy dándoles. ¿Qué es lo que pretendo darles? Y si esos valores, si son valores o son antivalores. Recuerden lo que les había comentado, nos podemos educar para bien o para mal. Podemos tener una muy buena educación, una mala educación o educarnos mal. ¿Ok? Y los fines educativos. ¿Para qué fin? ¿Por qué nos estamos ahorita desmañanando? Pues para tener una licenciatura en Ciencias de la Educación, Ciencias de la Educación o bien en Pedagogía. Esos son nuestros fines. En otros momentos puede ser terminar la primaria, el preescolar, el bachillerato, la universidad, un posgrado, un doctorado, en fin, un postdoctorado. Eso es lo que tiene como fin la pedagogía y en particular lo que estudia la filosofía de la educación. Y por otro lado está la pedagogía tecnológica, que estudia aspectos como la estructura que constituye el sistema educativo, el control dando origen a la organización y administración escolar y la metodología que da origen a la pedagogía didáctica. Todo esto, la estructura que constituye el sistema educativo, no solamente repito, no es, se llama tecnológico, pero no es el concepto que nosotros ahorita estamos utilizando o que, es muy común en el término, sino que también cómo nos vamos a estructurar. En una escuela, no todos pueden ser directores, estamos de acuerdo. No todos pueden ser prefectos. Aquí tiene que haber una estructura en donde uno va a presentar las órdenes o le va a decir cómo es que está el plan de estudios. Una persona va a vigilar que se esté utilizando ese plan de estudios, que la currícula educativa se esté generando o se esté dando conforme a los cánones de esa escuela. Y también vamos a determinar, para empezar, qué tipo de escuela vamos a utilizar o qué tipo de metodología se va a utilizar en esa escuela. Ustedes han visto que hay escuelas que dice Montessori o bien, bueno, aquí los tenía de hecho. Miren, se llama Flip Classroom, gamificación, Bardolph o Regina Emilia. Bueno, al principio o de ese tipo de metodologías son prácticas. Obviamente no las vamos a ver todas ahorita, en su momento ustedes van a irlas aprendiendo poco a poco, pero lo que quería presentarles es de que en las escuelas van a elegir alguno de estos tipos de metodología educativa para poderlas aplicar. No todas van a utilizar Montessori. ¿Por qué? Porque a lo mejor su estructura administrativa o su estructura en cuanto a cómo
cómo idearon ellos cuando se creó esa escuela, no era la que les convenía en su momento. O bien, tiene que tener ciertos aspectos, cierto ambiente para que sea un tipo de metodología. Por ejemplo, Bosque Escuela, que es más como académica, es decir, afuera, tener ciertos aparatos que vayan desarrollando las habilidades de los pequeños, o por ejemplo, el primerito, el Flip Classroom, que flip significa y de forma inversa, imagínense que ustedes van a investigar todo y las tareas se van a realizar en clase. Ustedes, les digo, van a estudiar lo que es pedagogía y cuando regresen a clases, aquí vamos a hacer ejemplos, ejercicios. Ese es como un estilo de educación. Ustedes desarrollan sus habilidades dentro de su casa, o en este caso, bueno, sí, en su terruño, y posteriormente con el profesor, que es el encargado de administrar las habilidades o de enseñar, va a presentarles problemas y ustedes lo van a resolver, pero en clase. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando estaban en primaria, en clase les explicaban la teoría y en la tarde-noche, con sus papás o mamás, sacaban los ejercicios que les ponía la maestra. Si se fijan, bueno, son un montón, perdón, muchos tipos de metodologías. Repito, hay que esas metodologías van a dar como pie a un tipo de escuela, ¿va? Bueno, está, por ejemplo, por ejemplo, hay unos que son de aprendizaje basada en retos o en problemas. Ahí se les presenta el problema y aquí en clase se va resolviendo. Eso lo utilizan mucho, por ejemplo, en conferencias, en talleres de habilidades, y también obviamente se utiliza en la escuela. Repito, esto lo van a ver en su momento, pero lo que quería expresarles es de que existen muchos, y estos son algunos de los que tenemos ahorita en este siglo. En el anterior siglo teníamos un poquito más. Está, por ejemplo, el conductualismo, que ya pues afortunadamente ya no lo tenemos tan arraigado, es decir, premio y castigo. Eso era lo que les decía la otra vez, que implica un adiestramiento, que a mí en lo particular no me gusta, nunca me ha gustado, porque implica incluso imprimirle, bueno, darles un temor hacia la educación. ¿Ok? ¿Alguien me puede ayudar con esta diapositiva? Con confianza. Eso, adelante. Pedagogía descriptiva. Estudia derecho educativo tal como ocurre en la realidad. Narración de acontecimientos culturales o a la indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Es empírica y se apoya en la historia. Estudia factores educativos, históricos, biológicos, psicológicos y sociales. Perfectísimo. Muchísimas gracias. La pedagogía descriptiva es al revés de la teórica. Aquí, ¿qué va a pasar? Una persona, un analista pedagógico, va a ir a las escuelas y va a ver cómo trabajan. Obviamente, perdón por regresarnos, los tipos metodológicos implicaron que en algún momento alguien estuvo investigando cómo estudiaban ustedes. Así como estamos ahorita, imagínense un profesor o alguien que se encuentra aquí y nos va a ir analizando. Van a ver, este profesor está trabajando sentado y está explicándoles. ¿Funciona? Pues espero que todavía sí. Si no, vamos a ver la manera de cambiar la dinámica. En este caso, nos levantamos y hacemos una serie de ejercicios. Eso es lo que va a hacer la pedagogía descriptiva. Va a ir revisando los elementos de la forma en que se está estudiando en la práctica, en la experiencia. Ellos van a ir analizando, un pedagogo, y a partir de aquí va a descubrir nuevas formas o nuevas metodologías para posteriormente aplicarlas. Puede ser de que les funcione, puede ser que no. Si no, fíjense, otra vez, todos los tipos de metodología que se han utilizado. ¿Ok? También tenemos lo que es la pedagogía. Bueno, alguien que me ayude. Ahí está. ¿Me ayudas? Eso. Pedagogía psicológica. Se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para la transmisión de conocimientos.
Perfecto. Pedagogía teológica. Es la que se apoya la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo. Perfecto, muchísimas gracias. En la primera de ellas, aquí se va a utilizar herramientas psicológicas, ¿como cuáles? Primero, los test de conocimientos o los test para identificar qué habilidades tienen las personas. ¿No se han fijado que en algunas ocasiones, bueno, no sé si les tocó, les hicieron un examen de conocimientos y, o de orientación profesional, les van mandando una serie de preguntas y al final les dan cierto puntaje. Su orientador vocacional lo que hizo fue, les hizo ese test y los fue guiando para determinar qué carrera les iba a gustar o qué carrera querían. Eso, entre otras cuestiones, es lo que va a hacer la pedagogía psicológica. O bien, vamos a ver, en el caso de las personas que se encuentran privadas de su libertad, se hace un test para ver, va a sonar feo, pero qué tan disociados están respecto de la propia sociedad. Vamos, los va a ir estudiando a los alumnos desde adentro. Suena muy complicado y sí lo es. Porque, por ejemplo, un test de conocimientos o un test que se utiliza, por ejemplo, en relaciones humanas, relaciones industriales, por ejemplo, un cuestionario puede incluso tardarse años, 20 años, 30 años. ¿Por qué? Porque si lo que quieres es que los indicadores de ese cuestionario impliquen algo o que te den algún tipo de resultado, necesitas ir verificando para que sean lo más objetivos posible. Y al final de cuentas se va a provocar que al final se utilicen. Actualmente ya tenemos un montón de cuestionarios, pero fue porque hace 20 o 30 años se fueron realizando. Y la pedagogía teológica va encaminada, obviamente, a criterios pedagógicos, bueno, orientación de las personas conforme, conforme a la religión. No solamente, obviamente, aquí tenemos lo que es el catolicismo, pero de las distintas religiones van a orientar las conductas de las personas. ¿Se acuerdan lo que les había comentado antes de que iniciáramos la clase? Y lo tomo en cuenta porque a mí se me hace muy importante lo que pasa en Irán respecto a la utilización del yihad, que ha provocado manifestaciones, que ha provocado enojo por parte de las mujeres allá en ese país, es precisamente porque se utiliza en este caso en particular, una pedagogía teleológica a partir de su libro sagrado. Si en su libro determina de que el uso del hijab es obligatorio y que si se le ve el cabello a nivel público, en forma pública, va a provocar un castigo. Y eso es porque así lo está señalando, lo están orientando tanto el Estado como la religión en aquel país, provocando incluso algún malestar, como está pasando en este momento. Vamos, lo que quiero llegar a concluir respecto a la pedagogía teológica, es de que la orientación como tal, esta pedagogía corresponde a que a partir de este texto o de los textos puedan orientar para bien o para bien social a las personas. Y si lo hacen a partir de ciertos textos o ciertas interpretaciones de estos textos, va a permitir que la persona se adhiera a esa sociedad a la que pertenece. Hay personas que, por ejemplo, en estos países en donde si no llevas con rigor a esta pedagogía, esta orientación educativa dentro de la sociedad, es mal vista, al grado de que incluso puede correr peligro su propia vida. Repito, lo que pasó con esta chava, por el simple hecho de no tenerlo bien acomodado, ese velo, implicó su muerte. O sea, eso fue de 22 años, murió precisamente
por los golpes que le dieron. O sea, qué tan digno es el utilizar encaminar, yo creo, en lo muy particular punto de vista, encaminar de una forma mala esta orientación que yo considero que podría ser muy buena. Hay muchas cosas en la religión que implican tranquilidad personal, implican la espiritualidad o incluso estar bien con uno mismo. No por nada lo tenemos en la sociedad. Pero una cosa es tenerlo para bien de la persona y otra cosa, creo yo, que es utilizarlo para sometimiento de una sociedad, creo yo. Es mi particular punto de vista y espero no herir susceptibilidades, pero la verdad es que me enoja mucho de que una mujer que pudo haber tenido toda una vida, su desarrollo personal quedó trunco por una situación de una norma social, religiosa, que en lo particular no comparto, ¿ok? Perdón, me tenía que desahogar de esa situación. Fuentes y ciencias auxiliares de la pedagogía. ¿Alguien que me ayude para no dormirnos? Eso, adelante. Pedagogía experimental. No totalmente experimental, pero se le llama así porque busca la observación directa y exacta de los procesos psíquicos, educativos y psíquicos y desarrollar datos estadísticos. Perfecto. El siguiente, por favor. Sí, ahorita lo voy explicando. Ok, psicología y antropología, porque se encarga del estudio del comportamiento de los educandos. La lógica como teoría general de investigación científica, la estética especial, asignaturas escolares, ciencias de naturaleza, lenguaje, geografía, historia, matemáticas. Muchísimas gracias. La pedagogía experimental es como tal una fuente de la pedagogía, es decir, que van de la mano. Sí, va a sonar muy, repito, tautológico, porque pues, estamos hablando de la propia pedagogía, pero la pedagogía va a implicar también una parte experimental, la parte en donde hacemos estadísticos. Ustedes, para obtener una teoría, por ejemplo, de las que hemos visto, voy a regresarme tantito. La que ustedes gusten de estas metodologías, cualquiera, implicó per se un experimento. Es decir, ver cómo funcionaba el aula con el profesor, si se separaban algunos alumnos y aplicaban una metodología distinta a la otra, qué resultados daban, si eran positivos o eran negativos. Eso multiplíquenlo por varios tipos de escuelas, varios salones, varias personas, va a provocarnos nos va a dar como resultado una serie de estadísticos en donde a partir de los mismos podemos deducir algo. Es decir, si un ejemplo muy burdo es de que si en el salón A utilizaron un método en particular y en el salón B utilizaron otro método en particular, otro método, y en uno obtuvieron como calificación 9.5 y en el otro sacaron 8, va a implicar, o sea, esos resultados puede ser, es un ejemplo de que el método que se utiliza en la clase A va a funcionar mejor. La verdad es que no es tan así de simple, pero el ejemplo que les quiero dar es de que a partir de esa pedagogía experimental va a generar estadísticos que nos va a permitir desarrollar algún método o va a corroborar que los actuales están funcionando. ¿Qué pasaba anteriormente? Cuando utilizamos el método conductual, pues funcionaba porque prácticamente todas las escuelas lo utilizábamos. La gran mayoría lo utilizaban, pero no implicaba por sí mismo que fuera bueno. A partir de la pedagogía vamos diciendo, no, espérame, es que son seres humanos, tienen dignidad, tenemos que cambiarle ese temor que se utiliza para inculcar algún tipo de educación. Por otra parte está la psicología y antropología, que en este caso vamos a ver cómo se comportan las personas dentro del salón. Acuérdense que les va a pasar, quienes vayan a enseñar, de que hay alumnos que son hiperactivos. Su forma de actuar es distinta a los demás y por lo tanto debemos focalizar algunos aspectos para apoyarlo y poderlo, apoyarlo para que aprenda de una forma un tanto distinta a con nosotros.
¿Por qué? Porque la verdad es que no somos iguales en cuanto a la forma en que recibimos la información. Entonces, hay que ver cómo se comportan. También va a implicar dentro del salón cómo interactúan ustedes entre ustedes, y por lo tanto, a partir de cómo interactúan entre ustedes, también va a implicar para el profesor cómo va a trabajar. Si son muy dispersos los alumnos, hay que buscar la manera de hacer actividades para que ustedes puedan, que no sean tan dispersas los alumnos, ¿ok? Como yo, que nomás veo que una persona pasa y me distraigo bien feo. También la lógica, es una teoría general de investigación científica y estética. Aquí nos va a permitir esta ciencia auxiliar a interpretar incluso la forma en que vamos desarrollándonos. Ustedes como pueden ver, siempre hay una explicación de qué es lo que vamos a ver. Si tienen algunas dudas, desarrollamos y concluimos. En las últimas dos clases, no tanto porque me ha comido mucho el tiempo, espero que en esta vez, era muy teórica, les dije al principio que iba a ser un tanto teórica, y me disculpé al principio por lo mismo, pero es que necesitaba avanzar la parte teórica para que estemos acorde a nuestro plan de estudios, pero esa situación la vamos a utilizar a través de, bueno, la podemos utilizar dentro de la pedagogía a través de esta serie consecutiva de análisis. Bueno, por otro lado tenemos relación con otras ramas de la pedagogía. ¿Alguien que me ayude? Nomás la primerito. Yo me encargo del otro. Eso. Filosofía. Esta ciencia está estrechamente relacionada con la pedagogía desde sus inicios. En la antigua Grecia se daban los primeros indicios de la pedagogía. Hoy en día, a través de la filosofía de la educación, se busca planear y ver eficazmente la manera de determinar qué tipo de ser humano queremos formar. Es decir, que tenga un desarrollo físico, mental y social óptimo para que se puedan integrar a la sociedad sin problemas. Muchísimas gracias. Fíjense qué tan importante es eso. Ustedes lo que van a hacer es formar, bueno, creo que ya les había comentado, pero es formar humanos o seres vivos, bueno, en este caso personas, sí, personas que se van a desarrollar física, mental y socialmente. Es decir, una vez que salen a la sociedad, puedan interactuar con ellos. Por eso muchas veces, si se fijan, muchos de sus maestros lo que hacían era que participaran los alumnos para que se desarrollen, para que se pudieran desenvolver frente a otros. El problema, yo lo veo así, era cómo lo hacían. Es decir, no sé si les tocó alguna vez a un profesor que agarrara, por ejemplo, la lista de asistencia. Ah, por cierto, no, aquí la tengo. Este es el paso. Nada más de una vez. Un favorzote, te buscas y pones asistencia hasta el 1 de octubre, por favor. Hay que ponerle un puntito, no tacho ni nada. Un puntito, por eso me doy por bien servido. De todos los anteriores también, por favor. Y ahorita se los pasas a los compañeros. Ok. Ya me perdí. Les digo que siempre me pasa. Tengo déficit de atención. Casualmente nada más cuando soy profesor. Bueno, este desarrollo va a implicar primero el cómo y posteriormente el cómo se educa, y a partir de ahí, para qué se educa. Eso nos va a ayudar muchísimo en la filosofía. Tienen algunas ramas de la filosofía que también se van a relacionar con la pedagogía, pero me quería enfocar nada más en lo que es la filosofía. Antropología. Esta es la ciencia encargada del estudio del ser humano a lo largo de la historia. Es decir, a partir del análisis de lo que se ha hecho en el pasado, se fijen las bases para el presente y hacer todo tipo de cambios para no repetir errores del pasado. Ya me acordé que era lo que les iba a decir. Cuando se hacía ese desarrollo respecto a que los pasaban enfrente, que les pasaban lista, ahí me quedé. Pasaban la lista los profesores, resulta de ser de que les decían, a ver, fulanito de tal, de forma aleatoria, te tenías que enseñar o decirle o explicarle algún tema. Si no lo tenían, le ponían un 0, o bien
le hacían un malestar o le hacían un mal al alumno. ¿Cómo? Bajándole de calificación, porque en ese momento, en ese preciso instante, el alumno a lo mejor tenía algo en la mente, a lo mejor le faltaba comida, suele pasar, tenía algún problema en su casa, lo que ustedes gusten, o simplemente no estudió. Pero el simple hecho de que presentara la lista y le provocara algún mal, eso en la persona lo hacía sentir mal. Bueno, no sé si les pasó, a mí me pasó muchas veces, y llegó un momento en donde implicaba algún tipo de miedo. Sí llegaba a funcionar, o ha llegado a funcionar en algunos países, pero al grado de que existen serios problemas sociales en donde hay mucha competitividad. Ya les había comentado en Corea del Sur, pero también pasa en Japón. También llegó a pasar aquí en México, en donde la competitividad era de tal magnitud, en donde si no tenías cierto grado de conocimientos o ciertas calificaciones, implicaba implícitamente que eras una persona que no conocía o era ignorante o simplemente reprobaba en la escuela. Pero no se reprobaba, pero no se buscaba el por qué. Así la antropología y la filosofía han apoyado a la pedagogía para explicar algunas situaciones por las cuales los alumnos no conocen o no tienen las herramientas o habilidades, o no han tenido la posibilidad de tener esas herramientas para conocer. ¿Ok? Sociología. ¿Alguien que me ayude? Acá. ¿Qué me falta? Sí, por favor. Esta ciencia se dedica al estudio de los fenómenos sociales, entendiéndolos como las resoluciones, guerras, etc. Pero en el aspecto educativo intenta analizar de qué manera estos fenómenos afectan directa o indirectamente a la educación, como la modificación y cómo influye en ello. Muchísimas gracias. En la sociología es otra de las ciencias que van muy relacionadas con la pedagogía. Creo que les había comentado que en el siglo XIX estuvo lo que es el boom de la revolución industrial. ¿Y qué implicó eso? Que no hubiera educación. Hay cuestiones históricas que van a provocar que no haya educación, o que se haga una educación, híjole, no voy a decirle menor o disminuida, pero pasó, por ejemplo, con nosotros desde el 2020 a la fecha. Ustedes nomás véanlo de forma retroactiva, o piensen cómo estudiaron desde el 2020 hasta la fecha. Y sobre todo, si les funcionó la forma en que estudiaban. Estaban ustedes siempre ¿cómo se llama? A través de videoconferencias, y si eso también les resultó. La sociología lo que va a implicar, o lo que nos va a enseñar, es de que a partir de ciertos sucesos dentro de la sociedad ha provocado que se revolucione lo que es la educación. A lo mejor, no interactuaban de forma directa, pero no sé si compartan la idea conmigo, pero hubo un desarrollo tecnológico impresionante. Bueno, yo en mi vida había visto lo que era el Zoom o Webex o videoconferencias Telmex, pero a partir de la pandemia, eso aumentó muchísimo, al grado de que todos conocen actualmente que Zoom, y no sabían que esa empresa o esa aplicación tenía más de 20 años. O sea, hasta que pasó lo de la pandemia, fue cuando dio ese desarrollo por parte de esa empresa, y lo utilizamos como herramienta. Así también pasa. Cuando hay revoluciones, no hay educación. Y si no hay educación, se pierde una generación. Nosotros tuvimos la Revolución Mexicana desde el 2010 hasta... ¿Cuándo se estableció correctamente la educación posteriormente? ¿En los años 30? ¿En los años 40 como tal? Las cuestiones sociales van a implicar directamente o van a repercutir en la forma en que nosotros nos educamos, y para eso está la sociología. Nos va a estudiar qué fue lo que pasó en la historia y cómo lo resolvimos. ¿Para qué? Para que en el caso de que se vuelva a repetir esa situación, no cometamos los mismos errores.
La psicología, la relación entre la psicología y la pedagogía es que como esta última se preocupa por la personalidad del individuo, se apoya en la psicología educativa porque se estudia el comportamiento social e individual de los individuos, para la redundancia, a través de todas sus etapas de desarrollo, infancia, adolescencia, adultez y vejez. Todas esas etapas, cada una tiene una forma, la persona de educarse o de adquirir ciertas habilidades. Entonces, vamos viendo, y sobre todo, cómo percibe esa persona el mundo, y a partir de allí estudiar cómo va a estudiar o cómo se va a educar. Y por último está lo que es política. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien? Eso, yo. Establece las normas para que la relación entre el Estado y la educación sea buena y exista un buen funcionamiento. Además, la pedagogía y la política deben estar en coordinación para establecer los estándares mundiales y regionales. Perfectísimo. Fíjense que, muchas gracias. Bueno, quiero hacer una comparación a ver si me sale. Lo pongo como ejemplo porque considero prudente ver la diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto a la política, ¿ok? En Cuba tienen el 99.9% de personas con educación. Es decir, son profesionales y llegan a la etapa, al final, a lo que es la profesión. Pero resulta ser de que la forma en que los alumnos llegan a clases es una política. Es decir, el gobierno está interesado en que todas las personas lleven una formación. Pero ¿cómo lo hacen? Todas las personas, sí o sí, o todos los niños, deben de ir a clases de 8 a 3 de la tarde. Y si por alguna razón uno de ellos falta, se hablan con la persona o con la familia, que sea su tutor, y va a revisar el por qué no fue, quién no lo envió, cómo no lo envió, o cuáles fueron las situaciones de modo, tiempo y lugar, por decirlo de una manera más de derecho, el por qué no estuvo en clases. Si no fue a clases y fue culpa de algunos de sus papás o alguna persona identifica el por qué no fue a clases, lo van a meter en la cárcel. Los meten en la cárcel o los castigan de manera pública. Entonces, como tienen ese temor, obviamente van a ir a clases. Una. Dos, la formación que tienen respecto a las materias que se les va a impartir corresponden única y exclusivamente a la ideología comunista. Es decir, no tienen derecho, por decirlo de una manera, a tener otras ideologías. Y todo va a basarse la formación de las personas conforme al régimen del Estado. ¿Ok? Y solamente de eso. ¿Para qué? Para que si por alguna razón ellos les van a pagar toda la educación, es decir, ya lo tienen garantizada, y vas a poder ser doctor, abogado, mecánico, químico, lo que ustedes gusten, lo van a tener, pero van a tener también la obligación de que se les pague de manera igualitaria. En teoría. Ese es en teoría, porque hay unas que pasan como es la corrupción, pero va a ser de manera igualitaria. Entonces, tienen que educarse conforme a la política pública del Estado cubano, y dos, no van a poder ganar más de lo que, bueno, obviamente por cuestiones del comunismo, no van a poder obtener más ingresos de los que en cualquier otro lado pudieran tener. Mi pregunta hacia ustedes es correcto su política? Para ustedes, conforme lo han visto aquí en México o en otros países, ¿está garantizada la educación? Sí, pero los resultados o la conclusión de esa educación, creo yo que está limitado respecto por ejemplo, como nosotros estamos. Ustedes tienen la libertad, repito, de venir cuando quieren. Digo, al final de cuentas, puede repercutir o no respecto a su asistencia o la forma en que adquieren sus habilidades, pero es su decisión. Allá no. Allá es obligatorio.
Y lo estoy diciendo nada más en Cuba, pero también pregúntenle en China o pregúntenle en esos estados que son autoritarios, en donde, repito, la educación es obligatoria, pero los van a obligar a saber o a conocer lo que dice el propio estado. Entonces, bueno, no sé si ustedes lo consideren como correcto, incorrecto. El que otorga, no es cierto. ¿Qué consideran? No. Bueno, eso, ¿sí? De cierta parte sí, de otra no. Ok. Por ejemplo, si está bien, no sé, que sea igualitario, pero si sabes que tengo un médico, no sé, Ajá. si tu sueldo a lo mejor puede ser, no sé, muy bajo, puede ser que sí, que ganes lo mismo que un médico, si sus sueldos no sean muy bajos, si el nivel de vida está muy bajo. El sueldo que les dan, si mi memoria no me falla, son $50 al mes. Y tienen como derecho la comida, la proporción de comida mensual, de gas, ¿qué otras cosas? De transporte, pero hasta ahí nada más. Entonces, técnicamente hablando, y lo mismo que le van a dar a un médico es lo mismo que le van a dar, repito, a un químico, a un ingeniero. Porque obviamente cuando se habla de política, pues obviamente en donde si estás dentro del gobierno, por ejemplo, de ese país, pues la verdad es que esas limitantes ya no son tan limitantes, o sea, ya no están tan limitadas y pueden acceder a otros aspectos. El caso en particular aquí en México es de que tenemos una política educativa en donde también es gratuita, también en este caso es laica, ¿cómo es? Gratuita, laica y obligatoria en cuanto a la educación básica, es decir, primaria, secundaria y hasta hace poquito la preparatoria es obligatoria. Bueno, obligatoria en el sentido de que quien quiera, bueno, obviamente quien quiera llegar a la preparatoria, hay algunas instituciones en donde son gratuitas o bien el costo de la preparatoria es casi nula. Por ejemplo, Injuva, creo que hace la posibilidad de graduarse en la preparatoria de manera gratuita. O, por ejemplo, telesecundarias, o bien hay bachilleratos públicos que son gratuitos. Si ustedes ocupan, bueno, si es como, pero lo básico, es decir, su política es, o la política educativa aquí en México es darles el material indispensable para su desarrollo dentro de la sociedad. Si quieren algo extra, pues obviamente se tendría que pagar, como cualquier otro servicio, la verdad. O por ejemplo, perdón por la analogía, pero es por ejemplo en las carreteras. Tienes las autopistas, quieres la autopista, te va a costar tanto. Pero el Estado te garantiza que tengas una vía de acceso a todos los estados y por eso tienes la carretera libre. Siempre vamos a tener esas dos opciones. Aquí también en la educación te va a dar la básica y te va a dar pues, la de privilegios, por decirlo de una manera, corresponderá a los de paga. Dependerá mucho de lo que quiera el alumno y eso es lo que quería llegar. Hay política que si bien es cierto es gratuita, como lo señala el gobierno, te da la opción o te da la libertad de la persona de optar si quiere o no quiere educarse de esa forma. Allá no. O sea, allá no vas a tener la posibilidad de tener, de ser libre en cuanto a la forma en que te vas a educar. La política también implica si te van a dar, por ejemplo, o qué te van a enseñar. Aquí tenemos lo que conocemos como los libros de texto gratuito. No sé si los conozcan. Lo tenemos desde principios del siglo pasado. Y en principio de cuentas ha sido muy bueno porque anteriormente los libros costaban. De hecho, ahorita si hay algunos, y sobre todo en inglés, no sé si a alguien le tocó, que si querías aprender inglés, tenías que comprarte tu libro. Y ese libro cuesta y cuesta. Ahora imagínense, multiplíquenlo por todos los materiales o todas las materias que lleva un niño en la primaria. Serán 20 materias. Bueno, no sé, son demasiadas. 15 materias por año. Multiplíquenlo por libros que no fueran gratuitos,
pues sería, imagínense si los papás en algunas ocasiones no tienen el dinero para pagar una colegiatura, pues no sé si sea, también sea, vamos, ¿cómo se dice? Sería óptimo que también que tuviera que comprar los libros. Entonces, esa situación, es más, incluso ya hay uniformes, hay políticas en donde, donde resulta ser de que las personas que no tienen recursos, se les entregue libros o cuadernos para escribir, uniformes y sobre todo hay algunos en donde se les da comida, desayuno, porque no tienen, esas comunidades no tienen ni siquiera para el desayuno de sus hijos. Entonces, la política, repito, suena interesante que se pueda meter en esta carrera o en esta materia, pero sí es muy importante precisamente para ver cómo es que el Estado quiere formar a las personas. Es decir, ¿las quiere libres o no las quiere tan libres? Eso también va a implicar una opción por parte del gobierno y, sobre todo, si no las quiere tan libres, qué pedagogía hay que utilizar o qué métodos pedagógicos hay que utilizar para que se eduquen conforme a esa sociedad. ¿Ok? Rectos actuales de la pedagogía, y creo que con esto, bueno, terminamos este apartado y concluimos el día de hoy, porque como que los veo un poquito, y aparte yo también estoy, como que me siento como que muy apagado. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien? Eso, por favor. Muy rica y se ha ampliado Perfecto. Bueno, antes de esos, lo que les estoy diciendo al principio, pues la verdad es que a partir de la pandemia hubo un proceso, no sé ustedes, de estancamiento en cuanto a la pedagogía como tal. Porque cuando nos dijeron, todos a sus casas, no hubo método, es más, nos agarró así como los dedos en la puerta. No supimos qué métodos utilizar. Cuando más o menos nos acomodamos, fue como agosto de ese año, de 2020, y fue ya con el nuevo ciclo. Pero marzo, abril, mayo, junio, julio, no supimos qué hacer. Es decir, dijeron todos a sus casas, sí, pero resulta ser de que teníamos que terminar, hay algunos que ya se iban a graduar, hay algunos que apenas iban empezando no sé, en la secundaria. De hecho, toda la secundaria la pasaron en la pandemia. Eso, no hubo una pedagogía, no hubo una forma de educar en ese momento y por lo tanto debió haber habido algún tipo de rezago en cuanto a ustedes como personas y sobre todo el desarrollo de la educación en nuestro país. Repito, afortunadamente ya después como que nos acomodamos, más o menos, pero en aquel momento hubo un parteaguas en donde dijimos, caray, no estamos preparados para una siguiente pandemia. Ahorita, no estamos preparados en ese momento para estas cuestiones en la educación. Hay gente que decidió, me consta porque también en la universidad me pasó, de que decidieron que ya no iban ya no iban a estudiar. ¿Por qué? Hasta que terminara la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos no lo veían viable el hecho de que estuvieran trabajando en casa, bueno, tomando la clase en casa a través de... ¿Qué pasó? Repito, hubo deserción. Hay estadísticas en donde hubo el 25% de la población en México que decidió mejor ya no seguir estudiando. Y esa situación provocó un problema en cuanto a la educación y lo sufrimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos estancados. No supimos qué hacer. Eso es lo que quería ponerle en los retos actuales de la pedagogía. Actualmente, ya incluso, si ustedes pueden, como les decía en la mañana, ustedes pueden elegir de que, ay, profesor, ¿qué cree? Estoy en el trabajo,
justo ese sábado, por ejemplo, me tocaba policías en donde me comentaban que ese día estaban, no sé cómo se llama, encuartelados, o sea, que no podían salir bueno, de la estación de policía y por lo tanto se iban a perder la clase. Lo que podían hacer era a través de una videoconferencia estar escuchando lo que estamos platicando ahorita. De hecho, ahorita están 3, 4 compañeros suyos que están a través en línea. Lo pueden realizar a través de una videoconferencia. Y si no, lo podemos hacer ya de forma, ¿cómo dije? ¿Acrónica? No, acrónica. Es decir, es sincrónica ahorita como estamos ahorita y acrónica que lo pueden ver este video en cualquier momento en toda la semana. Esa situación apenas lo estamos como que sacando o ya lo estamos desarrollando, pero repito, en el 2020 sufrimos de manera impresionante la forma en que íbamos a enseñar. Incluso yo no sabía cómo enseñar en línea. Vamos, en lo particular, muy particular punto de vista, no sabía qué software utilizar, cómo utilizarlo, cómo pasar lista, porque no sabía si tenía que pasar lista, en fin, hubo una serie de circunstancias que, ya me sacó. Perdón, es que me sacó pequeños detalles, ¿verdad? Pero ya está. Ahí está ya. Fuimos resolviéndolo conforme fue pasando el tiempo y ahorita, repito, ya es un poquito más tranquilo. Uno de los retos actuales de la pedagogía son los fundamentos teóricos de la pedagogía. Estamos utilizando los mismos métodos del siglo pasado. Digo, es uno de los principales problemas y retos que se tienen que ir revisando. Y no son coherentes actualmente algunas metodologías que se utilizaban en el siglo pasado que las actuales. Hay que cambiarlo, hay que ver la manera en este momento ¿cómo se llama? De combinar lo que es la tecnología actual, lo que estamos haciendo ahorita, una interacción entre ustedes presentes y de forma virtual, pero no existía esto y por lo tanto necesitamos generar nuevos métodos. Conformar la pedagogía a la época. Como les comentaba, anteriormente no se utilizaban laptops, celulares o cañones. Actualmente ya las tenemos y hay que adaptarnos, nosotros como maestros, hay que adaptarnos a ello. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha pasado con algunos profesores? Es de que no han querido actualizarse. Yo me acuerdo en lo particular que muchos profesores estaban renuentes en dar clases de manera virtual. Lo que hacían era generar un video y hacer como unas actividades que duraban 15 minutitos y se acabó. ¿Por qué? Porque no sabían cómo utilizar una computadora, no sabían o simplemente no querían utilizar una computadora. ¿Por qué? Se les hacía una cuestión extraña o fuera de lo común. ¿Ok? Vincular la teoría con la práctica educativa. No solamente, así como lo estoy haciendo ahorita, de pura teoría, sino posteriormente hacerlo en práctico. Por ejemplo, en ocasiones, y ustedes lo van a ver en algunos momentos de su carrera, en donde vamos a hacer algo práctico o vamos a hacer algo teórico y posteriormente hay que hacerlo de manera práctica. ¿Para qué? Para que ustedes no solamente lo relacionen de forma de conocimiento, es decir, a través de su mente, sino que vayan generando esas habilidades. Y para eso nosotros nos tenemos que focalizar al respecto para que ustedes lo puedan aplicar. No lo van a hacer en esta materia, lamentablemente, porque esta es más teoría que práctica. Y la masividad y la calidad de educación. A lo mejor aquí 30 alumnos es relativamente bueno, acorde a, pero no sé si alguno de ustedes vio o vivió en la primaria que había salones de 50, de 55, 60 alumnos. Vamos, en la universidad, en la UNAM,
son salones de clases de 100, 200 personas que están estudiando, bueno, enfrente de un profesor. Y eso no implica calidad. Puede ser que a lo mejor sea un excelente profesor, un excelente orador, pero la verdad es que no está transmitiendo las habilidades. Y lo que dentro de los retos actuales de la pedagogía es tratar de acomodarnos o adaptarnos, no solamente de salones de 30 alumnos, sino, por ejemplo, en mi caso, de que tengo un alumno en la tarde, un alumno en este caso. Entonces, tengo que adaptarme tanto a ustedes, que son, bueno, en este caso todavía no somos, bueno, ahorita no estamos 30, pero son 30 alumnos, a adaptarme a una sola persona. ¿Por qué? Porque así me lo marca el plan de estudios y sobre todo porque aunque sea una sola persona, tengo que dar la clase como si fueran 30. La diferencia es de que con ustedes tengo que dispersarme o incluso tengo que hacer ciertas actividades para que no se me duerman. Y les digo, no se me duerman, ya casi terminamos. Pero en la clase prácticamente particular, yo incluso puedo estar en uno de los asientos y estar enfrente de la alumna para estarle explicando con esto. A lo mejor no necesito incluso el cañón, de hecho no necesito el cañón, nomás le presento la laptop y empezamos a desarrollar la clase. Hay que adaptarnos y para eso necesitamos pedagogía. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude con esta diapositiva, por favor? Acá terminamos. ¿Sí se ve? Sí. ¿Vale? Eso. Formación de una cultura general y ambiental. La preparación de las personas para la vida es un objetivo inalienable del desarrollo de la sociedad y le corresponde a la educación contribuir al proceso de formación de una cultura general que garantice su integración a los diferentes escenarios del sistema de relación social, en que participan los sujetos como modo de realización social. Estos criterios adquieren una significación socialmente positiva con el avance de la ciencia y de la tecnología que generalizan los patrones culturales y tienden a la configuración de una monocultura universal. Perfectísimo, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que uno de los retos que tiene la pedagogía? Hay que adaptarnos a la sociedad. Hay que adaptarse no solamente en cuanto a los métodos, sino también a la calidad de la persona. No sé si se han fijado que cualquier situación que corresponda a un detrimento de los derechos humanos, ya incluso hay videos en YouTube en donde pueden ustedes incluso quejarse de un profesor por un maltrato o una mala expresión. He visto muchísimo, sobre todo también, bueno, no sé si afortunadamente para nosotros como profesores o desafortunadamente para otros, en donde al momento de grabarse tiene un doble filo dependiendo de cómo se expresa. Hay algunos que se equivocan al hablar y puede incluso ser tendencia precisamente por la forma en que se expresa por una opinión quizás o una teoría que a lo mejor está errónea, pero también llega a ser un buen mecanismo de defensa de dignidad de las personas al grado de que si por alguna razón un profesor hace un menoscabo de la integridad de un alumno porque no está de acuerdo con él o porque no tiene a lo mejor no quiere tener la misma idea que el alumno, los insultan, los agreden o incluso pues hay algunos que llegan incluso a aspectos físicos. Esa situación se maneja a nivel social como algo que se debe de evitar, al grado de que cuando se hacen virales, al profesor lo retiran de las clases y queda cancelado, como se dice actualmente, creo que por el resto de su vida. Aquí lo importante es de que nosotros como pedagogos debemos de adaptarnos a la cultura y sobre todo a la forma en que ustedes como alumnos quieren que nosotros como profesores trabajemos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están recibiendo las habilidades. Yo como profesor no puedo inculcarles una habilidad que no quieren.
Yo solamente les voy a dar habilidades que considero prudentes, generales, que son prudentes para que ustedes dentro de 2 años o de 3 años, cuando salgan de aquí de la universidad, lo puedan desarrollar con sus alumnos o quienes sean sus receptores de comunicación, para generalizarlo, ¿verdad? Porque pues, no solamente van a ser alumnos, van a ser personas que a lo mejor quieren algún taller o se les surge algún problema que implica darles ese desarrollo personal a las personas. Y ustedes son los que tienen la batuta actualmente y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Esos profesores que insultan o que denigran o incluso que aportan información que solamente a él le conviene que ustedes tengan, eso creo yo en lo particular es incorrecto. Ustedes son los de la batuta y nosotros tenemos que presentarnos ante ustedes y darles las herramientas que ustedes consideran prudentes, no yo, ¿ok? ¿Cómo, perdón? Nosotros, qué buena pregunta. Fíjate que esa situación, dice que cuando pasa esa situación y el profesor no logra controlar, por ejemplo, al alumno, es porque el profesor no tuvo la prudencia como tal. Uno como profesor tiene la experiencia, o se debe entender que tiene la experiencia de que así como este alumno fue grosero, le ha pasado otras veces y tiene que, hay algunas herramientas, nosotros como profesores, tenemos las herramientas necesarias para controlar, hacer control de daños respecto de ese alumno. Tenemos, por ejemplo, el reporte ante una autoridad, o bien no confrontarlo, pero saber por qué es así de grosero. Ahí nosotros como pedagogos tenemos que analizar el por qué. Si esa persona es agresiva, es entender el por qué es agresivo. Si en su casa tiene problemas, aquí es la única forma de expresarse, o de insultando o gritando, lo que tú gustes. El profesor tiene que controlarlo. Nosotros tenemos que tener esa herramienta para controlarlo. Me refiero a que si es agresivo, saber la manera en llegar a ese alumno y decirle por qué es agresivo. ¿Mande? En efecto. Sí, pero por ejemplo, en este caso, muchas ocasiones se ponen al tú por tú y incluso los profesores agreden a los alumnos. Cuando pasa eso, es tan sencillo como... ¿Mande, perdón? Muchas veces se aprovechan de eso. Sí. Como saben que los derechos humanos los protegen a los alumnos, por eso. Sí, pero es porque nosotros técnicamente hablando somos autoridad. O sea, nosotros si hacemos algo en contra de los alumnos, a mí me ha tocado, no así en el aula, pero por ejemplo hay alumnos que más o menos han tenido la idea de que si no hago lo que ellos quieren, me van a reportar, me van a, no agredir, pero sí, ¿cómo se dice? Quemar, me chantajean, quemar o algo, pero la verdad es que pues si uno es íntegro, pues al final de cuentas, lo que diga la otra persona, no creo que sea tan relevante, o creo yo. Y sobre todo cuando es algo que sabe uno que es mentira. Pero en este caso, tienes algunos elementos. Por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Hablamos después de clase, o si es algo, algo difícil, podemos hacer de que se suspende, por ejemplo, la clase y el profesor se retira. Al final de cuentas, nosotros no tenemos somos humanos y también, pues también, si en el momento de sentirnos agredidos, yo en lo particular, si yo me siento agredido, yo me retiro. ¿Para qué? Porque si sigo con esta situación, voy a provocar que el ambiente de la clase sea de enojo. Es decir, de estar así como, es que sí, o bien empieza a haber alguno de ellos empieza a tomar algún bando. Es decir, yo estoy con el profesor, yo estoy con el alumno, y empieza a haber esa fricción. Generalmente lo que se puede hacer es pedirle a la persona que se retire. Generalmente
Cuando pasa eso, bueno, a mí una vez me pasó, retiré a la persona y le puse un trabajo. Entonces, sí seguía, bueno, afortunadamente sintió no sé si puedo llamar autoridad, pero sintió la obligación de que estaba mal, o sea, supo que estaba haciendo algo malo y, perdón, se retiró. Y ya después, a la clase siguiente, antes de empezar, hablé con esa persona y ya me dijo que tenía problemas en su casa, que bueno, había pasado una situación con su pareja en donde le provocó ese malestar. Entonces, hay que analizarlo. Nosotros como pedagogos, nosotros tenemos esas herramientas que lo vamos a aplicar con ustedes. Ustedes no lo saben, bueno, el alumno todavía no lo sabe. Y si no lo sabe, pues nosotros tenemos que no ponernos a la par con ellos porque, uno, te vas a perjudicar como profesor y dos, vas a perjudicar al alumno. Porque le va a decirle, es que lo que estoy aprendiendo es de que, vamos, como cualquier otra persona, lo que estaría aprendiendo el alumno es de que hay que ser agresivos o hay que ser dominantes. Y ese no es el propósito de nosotros como pedagogos, sino orientar, ver qué es lo que le está pasando. Por eso tenemos esas herramientas y procurar en la medida de lo posible resolver su problema. ¿Ok? Bueno, después de todo esto, bueno, hasta aquí no terminamos. Me faltaron algunas cositas de formación de una cultura. Dentro de la semana les puse 2 actividades que van adelantando a la materia para ir haciendo match en las siguientes clases. Por favor, revísenlo. El día de hoy me comprometo de que quienes ya entregaron sus trabajos, darles una evaluación. Si cumplieron con las rúbricas, les voy a ponerle la actividad como buena. Si no, les hago una observación para que la revisen y la vuelvan a presentar sin ningún problema, ¿sale? Bueno, si no tienen alguna duda, qué raro que no haya llegado el profesor. Ah, con razón. Bueno, ya me estaba apresurando. Bueno, a los compañeros que se encuentran en clase virtual, nos vemos la próxima semana. Déjenme, voy deteniendo la grabación.